Ok, bueno, ya se está grabando. Sí, estoy. ¿Me puedes dar permiso para compartir, por favor? Sí, claro. A ver. Eres co-host. Igual, ahorita Miguel Ángel. Ya está. Perfecto. Como pequeño aviso, si no se logra retransmitir esta parte por Facebook, prácticamente estaremos subiendo la grabación a un canal de YouTube y les estaremos pasando la liga. El canal de YouTube es el mismo donde están las ligas de los experimentos, entonces, sí, por si desean Sí, si lo volver a ver necesitan, por esta sesión. favor, avisen. Sí. Ahora sí, los dejamos con los instructores. Yo. ¿Listos? ¿Preparados? Yo espero que sí, así que vamos a comenzar. El día de hoy, Alonso no nos va a poder acompañar, una disculpa, se le complicó un poquito, así que bueno, por lo mientras nada más estaremos Alejandro y yo. Así que bueno, vamos a ver. Pues ya saben, estamos aquí para ver mate y física y pues como las semanas pasadas, vamos a empezar con el experimento de física. Déjenme, me aseguro de que les esté compartiendo el sonido. Y listo. Bueno, entonces aquí tenemos el vaso con agua, la charola, el rollo de papel de baño vacío y un huevo. Y vamos a hacer el experimento. Es necesario agarrar el vaso por cualquier cosa y hacer este movimiento rápidamente. Como pueden ver, el huevo cae adentro del vaso debido a que estaba quieto y por la inercia se queda en esa posición, no hay ninguna fuerza que lo mueva. Entonces cae en el vaso en el agua y no se rompe el huevo. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Espero que lo puedan hacer en sus casas. Es un experimento muy interesante. Así que ahora sí, vamos a lo que nos corresponde, que es la parte teórica de matemáticas y física. Empezando, ya saben, por matemáticas. Pues bueno, vamos a ver. Bueno, hoy veremos matemáticas, física y algunos cuantos ejercicios. Los ejercicios estarán después de las clases de matemáticas y física. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué veremos hoy? Monomios y polinomios. ¿Qué es un monomio? ¿Qué es un polinomio? Serán preguntas que más adelante se las voy a explicar. En este caso, los monomios. Es una expresión algebraica que consta de un solo término. Esto no nos dice mucho, pero lo que queremos con este caso es que, por ejemplo, un monomio viene a ser representado por lo que es un signo, un coeficiente, una variable y un exponente. Bueno, como podemos ver en la figura 5.1, vemos los diferentes componentes que tiene un monomio, más que nada. Para esto, pues bueno, se declaran ciertas variables, que estas pueden ser representaciones de algo que queremos encontrar, como bien ya lo hemos visto, pero en este caso las vamos a nombrar diferente a lo que es un número. El coeficiente a fuerza necesita ser un número, el signo puede variar entre más, menos, como ustedes gusten, y el exponente igual es un número cualquiera. Bueno, me preguntarán, ¿solo se puede representar de esta forma? La respuesta fácil es que no. ¿Por qué? Porque realmente, como les acabo de decir, pues realmente lo único que se necesita para representar un monomio es algo que lleve un signo, un coeficiente, ciertas variables y un exponente. En este caso,
Lo que estamos viendo aquí es la estructura completa del monomio en total. Pero en este caso va a ser el monomio del área de un rectángulo. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, porque como ya vimos hace 2 sesiones, me parece, acerca de las diferentes áreas y figuras que se representan y cómo se calculan, pues podemos ver en esa sesión, disculpen, vimos lo que era el área de un rectángulo, que no sé si alguien se acuerda cuál era el área. ¿No? Bueno, para recordar, el área de un rectángulo es más que nada la base por la altura y que como vemos en esta parte, pues se está representando. En este caso vemos que aquí está la base, que aquí está la altura y ahora se eleva un exponente 1. Cuando se eleva un exponente 1 nos quiere referir que las variables van a seguir iguales. Es decir, no va a haber ninguna modificación respecto a la forma en la que representamos dichas variables. El coeficiente es igual a 1, que como creo que ustedes ya saben, un número multiplicado por 1 es igual al número en sí. Puede variar dependiendo de la situación. Así que bueno, digamos. Ahora, hay algo muy importante de tener en cuenta. ¿Qué grado es? Por ejemplo, en esta ecuación que vemos aquí de 8x al cuadrado y z, que como dato curioso más que nada, en matemáticas y física, la letra que más usamos para encontrar alguna solución es X, así que la vamos a estar viendo más adelante. No se espanten, así que bueno, vamos a seguir. Pero bueno, aquí en este caso, ¿cómo sabemos de qué grado es? Pues bueno, este tiene un exponente 2, lo que es la X. La Y, ¿qué exponente tiene? Pues más que nada, como ya vimos, es un 1. Ese 1 medio feo es para mí un 1. Y la Z, perdón, también tiene un exponente 1. ¿Por qué? Porque la Z y la Y quedan iguales. Cuando se eleva algo la potencia 1, quiere decir que se va a quedar igual. Entonces, ahora sí, respondiendo finalmente a la pregunta de cómo se sabe de qué grado es, más que nada se van a tener que sumar dichos exponenciales. Es decir, aquí tenemos un 2, se suma más este 1 y se suma más este 1. Y la suma total, pues nos daría un total de 4. Escribo medio feo, pero sí, así es. Pues bueno, vamos a seguirle. Deja borro esto. Ya. Bueno, en este caso, aquí hay algunos ejemplos de monomios que pueden estar dados, que pueden representarse, y ustedes me pueden hacer la pregunta válida de todo el momento de como para qué sirve, ¿no? Entonces, en este caso, pues, nosotros... Camila, ¿me vas a preguntar algo o vas a dibujar? Supondré que no. Así que, bueno, en este caso, pues bueno. Ah, en este caso, lo que les iba a decir es como para qué sirve un monomio, para qué lo utilizamos en matemáticas y física. Más que nada se usa para representar algo, para representar de una forma más sencilla alguna ecuación, eh, ¿cómo te podría decir? Algún sistema más que nada. Entonces, bueno, veamos un ejemplo más acerca de cómo sabemos de qué grado es cierto monomio. Algo que se me pasó a decirles es que dicho monomio puede tener más de una o dos variables. En este caso tiene 3. Le podemos poner otra que sea W, que sea 4. Pero bueno, por el momento no nos interesa. Lo que queremos saber es más que nada su grado. Entonces, la Z, como ya les he dicho, tiene exponente 1. Entonces, la suma de 2 más 3 más 1 nos daría un total de 6. ¿Por qué? Porque x al cuadrado, por y al cubo, el cubo, que es a la 3, por z a la 1, es igual a un monomio de grado 6. Pues bueno,
Para el siguiente, para este monomio quiero que ustedes me ayuden a saber de qué grado es. Por favor, si son tan amables de decirme qué grado es o cómo ustedes piensan que se podría resolver. Así que, bueno, espero sus respuestas. Y si no saben, pues no hay ningún problema. Exactamente, Rosa. 4. ¿Por qué? Porque aquí B está elevado a la 1. Ese es un 1. Y la suma de 3 más 1 es igual a un 4. Entonces, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda de cómo se hace este tipo de monomio, de cómo se diferencia, cómo se aplica o cómo se puede saber qué grado es? Díganlo con confianza. Pues creo que no. Creo que no hay ninguna duda, así que bueno, procedemos por los dibujos. Así que bueno. Bueno, hay algo muy importante a tener en cuenta, los términos semejantes. ¿Cómo lo podemos identificar? Es una pregunta totalmente válida, en el cual, pues, podría decirse que es más fácil de lo que parece realmente. Veamos. En este caso podemos ver que el exponencial de y de ambas ecuaciones es 4. Muy importante tener en cuenta. Para que un monomio sea semejante a otro, es importante no tanto el primer número, sino más que nada las variables y sus exponenciales. Estas variables y estas exponenciales nos darán idea acerca de cómo podemos luego aplicarlas en una suma, en una resta, en una multiplicación, etc. Porque sí, es algo muy importante tener en cuenta que inclusive estos monomios se pueden aplicar a ciertas operaciones. Así que bueno, prosigamos. Ok. Bueno, pongamos a prueba lo que hemos aprendido. Ahora, ustedes quiero que me digan si es que estos dos monomios, este y este, son semejantes. Aquí, por favor, chequen bien, pues identifiquen bien las variables y de ahí pueden usar su respuesta. Les doy unos 30 segundos, ¿sí? Para que me puedan decir si es que son semejantes. Y si hay dudas, de nuevo, por favor, no duden en interrumpirme, yo estoy aquí para ayudarlos. Ok. ¿Alguien tiene alguna idea si son semejantes o no? Ya sea lo pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono como ustedes gusten. Pero si no, pues bueno, aquí lo que hay que identificar, como ya les había dicho, son las variables x, y, z. Como vemos del otro lado, pues también están. Aquí está x, aquí está y aquí está z. Pero en este caso también tenemos que checar algo muy importante, que son los exponenciales. Dichos exponenciales hay que ver si son iguales tanto de un lado como del otro. Así que veamos. Aquí x está elevado al cuadrado. De este lado chequemos también. Pues también está elevado al cuadrado. Aquí llevamos un punto. En este caso, y está elevado a la cuarta. Veamos del otro lado si también está elevado a la cuarta. Y vemos que sí, que en concreto sí está también elevado a la cuarta. Y ahora z. Z está elevado a la 1. Y del otro lado también está elevado a la 1. Esto es muy importante, entonces. Si tenemos en cuenta que los exponenciales son iguales y que además las variables también, pues podemos decir que son semejantes. Pero ahora, en el siguiente caso, en este, hay que checar algo muy importante. De nuevo les reitero,
los exponenciales y las variables. En este caso vemos que y está elevado a la 1, también de este lado, pero aquí nos damos cuenta de algo muy importante. X está elevado a la 6 por la parte derecha, y aquí X está elevado a la 7 por la parte izquierda. Entonces, gracias a esto podemos haber concluido que no necesariamente tiene que ser semejante el segundo ejemplo. Pero bueno, prosiguiendo, ¿para qué nos puede servir todo esto? Pues como ya les había dicho, más que nada, para diferentes operaciones que se pueden hacer con dichos monomios. Veamos la siguiente suma. Ok, en este caso, ¿ustedes qué creen? Si estos dos términos son semejantes por sus exponenciales y por sus variables, que en este caso tenemos x a la cuarta y al cuadrado de un lado, y x a la cuarta del otro lado, y al cuadrado igual, entonces ¿ustedes qué creen? ¿Que sí se pueden sumar o que no se pueden sumar? Sí, muy bien, Camila, exactamente, sí se pueden sumar. Así que bueno, haciendo dicha operación, nos queda lo siguiente. Alex, ¿le puedes cambiar, por favor? Nos puede quedar lo siguiente. Ahora, en este caso hay dos formas de solucionarlo. Una de estas formas es, como estos términos son semejantes, sumar solamente el 3 y el 8 que está dentro. De esta forma, el 8 más 3, x a la cuarta y al cuadrado, que nos da 11x a la cuarta y al cuadrado, o se puede hacer directo. Es decir, si esos dos términos son semejantes, entonces 8 más 3 es igual a 11. Como ustedes quieran, es fácil de identificar, pero como ustedes se acomodan. Así que bueno. Otro ejemplito un poquito más difícil, un poquito más largo, por así decirlo. En este caso vamos a checar lo siguiente. Vemos que aquí hay una a la 1, aquí hay otra a la 1, aquí hay una al cuadrado, aquí hay otro al cuadrado, y aquí hay una b, aquí hay otra b. En este caso, ¿se podría sumar? La respuesta la voy a dar más que nada por tiempo. En este caso, pues sí, sí se pueden sumar, y de hecho la suma es bastante concreta, porque en este caso solo tenemos que sumar los que son iguales, es decir, los términos semejantes, por lo que nos daría el siguiente resultado. En este caso podemos ocupar, como ustedes gusten, si quieren identificar cada variable, cada monomio, perdón, de un color para que se les haga más fácil y para que sí puedan hacer la suma o la resta de una forma más fácil, pues es totalmente válido. Bueno, en este caso como 5a menos 3a, pues nos va a dar un total de 2a. Dejen borrar los dibujos. Nos va a dar un total de 2a. 3a cuadrado menos 5a cuadrado nos va a dar menos 2a cuadrada. Y 3b menos 7b nos va a dar un total de menos 4b. Esto yo supuse que ya sabían un poquito de reglas de los signos. No sé si realmente sepan acerca de cómo es esta regla de los signos. No los signos zodiacales, sino los signos matemáticos. Entonces, pues no sé si ya de verdad se sepan lo que es cómo sumar, cómo restar diferentes signos. No, supondré que sí. Bueno, siguiendo con la presentación. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a ver algo un poquitito más difícil, pero realmente no se asusten, tiene la misma lógica para las operaciones, para demás cosas. En este caso, ¿qué es un polinomio? Son aquellas operaciones, son aquellas funciones, son aquellas formas en las cuales consten de dos o más monomios. En este caso, pues bueno,
Para identificarlos podemos pasar a lo siguiente. Que bueno, aquí vamos a ocupar la misma lógica que anteriormente para un monomio, pero en este caso haciendo un poquitito de trampa. ¿Por qué me preguntarán? Entonces, en todo caso, cuando es polinomio de una sola variable, es decir, que no dependa de y, ni de z, ni de w, sino nada más, por ejemplo, de x, se tomará el que tenga mayor exponente. En este caso, tenemos un exponente a la 2, un exponente a la 3, un exponente a la 4 y un exponente a la 5. Entonces, ¿cuál será el exponente más grande? Pues obviamente el 5, más que nada porque es el número más grande. Entonces podemos deducir que este polinomio será de grado 5. ¿Entiendo? Bueno, en este caso de que me borro los dibujos, cuando tenga más de una variable dentro de los monomios, entonces las variables que tengan ahí eran exponenciales, me equivoqué, perdón, más altos se sumarán. Entonces, en este caso, pues podemos darnos cuenta de lo siguiente. Bueno, aquí hay un exponencial a la 3, que tiene un exponencial a la 1, z a la 1, y su suma nos da un total de 5. Es un número grande, pero no es el más grande. En el siguiente monomio podemos darnos cuenta que y está la 3 y z está la 1. Sumando los dos nos da un total de 4. Pero ahora sí, nos damos cuenta del monomio que tiene los exponenciales más grandes. Por decirlo. En este caso, y está elevado a la 7 y z está elevado a la 6. La suma de estos dos nos dará un total de 13. Ok. Muy bien. Vamos a seguir. Antes que nada, les quiero volver a repetir de la sesión pasada. Si voy muy rápido, me pueden interrumpir diciendo, no entendí, no me quedó tan claro, como ustedes ven. Así que bueno. Algunos ejemplitos de cómo se puede dar. Por ejemplo, por cuestión de tiempo, pues ya nada más vamos a hacer uno. En este caso, pues vamos a hacer el primero, en el cual podemos darnos cuenta de lo siguiente. X está elevado a la 1, muy bien. Y está elevado a la 1, muy bien. X está elevado a la 1 también, y Y está elevado a la 1. En todo caso, ¿ustedes cuál creen que sea el monomio de mayor grado, por así decirlo? ¿El ya viva? ¿Cuál te refieres? ¿Este? Sí. Exactamente. Ese es el monomio de mayor grado. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos nos da un total de 2. Ok. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Podemos seguir. Ok. Las operaciones son un poquito tardadas, por decirlo, pero no se espanten. Realmente lo que tenemos que hacer es un pequeño truco que más adelante se los mostraré. Por ejemplo, tenemos estas tres funciones. Tenemos la función 1, la función 2 y la función 3. Entonces, en dicho caso, pues vemos que cada polinomio tiene diferentes variables, pero ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es juntar todos dentro de una torre. Ahorita les explicaré más adelante a qué me refiero con una torre. E identificar qué variable es igual a la otra. Así que bueno, podemos ir. En todo caso, pues bueno, de la primera función teníamos a más 3b. Muy bien. Aquí podemos colocar a los, ¿cómo se llama? A las variables que sean con a. Aquí que sean con b y aquí con a y b. Entonces, en este caso, pues tenemos en cuenta que la primera función nos daba una a, la segunda función nos daba una 2a, y la tercera función no nos daba nada de a. Por lo que su suma nos daría un total de 3a, representado aquí. En la segunda función, para b, perdón, en la primera función nos daba que tenía 3b,
La segunda función nos decía que tenía nada parecido a una b. Y la tercera función sí nos mostraba algo con 4b. Por lo que al sumarlo nos daría un total de 7b. Ahora, para a y b, la primera función no nos daba ningún valor con a y b. La segunda función sí nos daba un valor con 3a y b. Y la tercera función nos daba un valor con a y b. Muy bien. Por lo que al sumarlo... ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, en todo caso, pues al sumarlo nos daría un total de 5a y b. Listo, podemos proseguir. En todo caso, este ejemplo pues se resolvería de la misma manera, identificando las variables que tengan los mismos exponenciales, en este caso x a la cuarta con x a la cuarta, x a la 3 con x a la 3, x al cuadrado con x al cuadrado, x con x y 5 con otro 3. Por lo que al sumarlos nos daría el siguiente resultado. Esta función. Entonces, creo que ahora vienen los ejercicios. En esta sección me iré un poquito rápido, suponiendo que ya saben, pero antes que nada quiero volver a repetir si no hay ninguna duda. Pues bueno, podemos ir. Ejercicios de mate. Ok, a practicar lo que nos... Primero monomios. En este caso vamos... Ajá, ¿tienes alguna duda? Ok. En este caso, pues hay que identificar las que tienen las mismas variables. En este caso, x con x. Y con y y con y. Por lo que al realizar la siguiente operación, nos dará lo siguiente. Pues, ¿sí? Aquí teníamos un valor de 11x a 50x menos 50x. La suma de todo esto nos daría un total de 11x. Al final, dejen borrar los dibujos para que sea más claro. De 11x. Y ahora por la parte de y. Teníamos primero un valor de 23y menos 20y menos 5y. Por lo que al hacer la operación nos da un total de menos 48y. Así que bueno. Es con el primer ejercicio. Reitero, ¿alguien tiene alguna duda? Ok. Bueno. Y polinomios. ¿Cuál es la suma de ambos? Ahora les voy a preguntar a ustedes. ¿Cómo creen que se soluciona esta suma? ¿Cómo creen que podríamos sumar ambos polinomios? Tanto este como este. Sí, exactamente, sumando. Básicamente es la misma respuesta, o sea, sumando. Así que bueno, siguiendo con la solución final. Procedemos que la primera función nos da 2x al cubo más 5x menos 3. Muy bien. Exactamente, primero x y luego y. En este caso no hay ninguna y. ¿Puedes seguirle, por favor? ¿Puedes adelantarle, por favor? O sea, en este caso, no. Sí. En este caso, pues tenemos puramente x. O sea, y lo que hay que identificar en este caso, más que nada, son los exponenciales que lleve x. Porque no todos los exponenciales van a ser iguales. Así que hay que sumar todos aquellos que sean iguales, pues, todos aquellos que se parezcan. Así que bueno, siguiendo. Podemos darnos cuenta que la primera función nos da un 2x al cubo más 5x menos 3. Y la segunda función nos daba 2x al cubo más 4x menos 3x al cuadrado. Entonces, x al cubo más x al cubo, que son iguales, nos da un total de 4x al cubo. 5x más 4x nos da un total de 9x.
Menos 3 más nada, porque la segunda función no nos mostraba ningún valor que no tuviera x, pues nos da un total de 3. Y menos 3 x al cuadrado por la función 2, pero en la función 1 pues no teníamos realmente ningún valor que se pareciera, así que se queda igual. Aquí acabo de notar otro pequeñito error. Hagan caso omiso a este signo. Una disculpa. Pero bueno, me parece que por el momento ya se acabaron los ejercicios de matemáticas. Entonces, ¿dudas generales o cómo se sienten? ¿Se sintieron bien? ¿Lo sintieron fácil, difícil? Ok, muy bien. Yo espero que los demás lo hayan sentido fácil, porque pues son temas que se aplican muy diariamente en la vida. Entonces, pues bueno, proseguimos con la parte de física y los dejo con mi compañero Alex. Gracias, Miguel. Bueno, pues toca la segunda parte de la clase y hoy vamos a hablar sobre la Tierra. Hay que cuidar la Tierra porque solo aquí hay anime. Entonces, hoy toca hablar sobre el movimiento, los movimientos que hay en la Tierra y los movimientos de la Tierra. Para poder comenzar, antes de dar los números y así, les voy a dar un poquito del contexto histórico. Estos señores que ven ahí fueron los primeros que pensaron qué pasaba cuando se caía un objeto. Aristóteles fue un filósofo. Los primeros físicos se les decía que eran filósofos de lo natural, filósofos naturales. Aristóteles no solo se dedicó a estudiar física, se dedicó a estudiar la metafísica, política y muchas otras cosas. Dentro de sus estudios, él tenía la creencia de que todo lo tenía que deducir. A esto se le llama usar el pensamiento empírico. Nada de experimentos, todo con base a la observación y la deducción. Usando la observación y la deducción, él se dio cuenta de que en los objetos, la caída de los objetos, no tenían que ver la masa de los objetos con cómo se comportaba cuando caían. Muchos años después, Galileo Galilei, quien ya tenía pues todo el conocimiento matemático que Aristóteles no tuvo en su época, él pudo ya deducir que los objetos que caen en caída libre, déjenme decirles su definición formal, lo voy a citar. El tiempo de caída de un objeto es independiente de su masa y la distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo que el objeto tarda en caer. Eso ahorita lo vamos a ver con más calma, pero eso fue lo que dedujo Galileo haciendo experimentos, ya dejando de lado el pensamiento empírico y usando el método científico. Después, esto es lo que les decía sobre la caída libre. El tiempo de la caída de un objeto es independiente de su masa. Es decir, no importa su cantidad de masa, eso no afecta el tiempo con el que cae. Y bueno, la distancia que recorre es proporcional al cuadrado del tiempo que tarda en caer. Ahorita vamos a ver por qué. Hay una mano levantada. A ver. Camila. Dime, Camila. Ah, sí, de hecho, estábamos viendo ese tipo de temas en la secundaria. La maestra nos enseñó sobre Aristóteles y Galileo, sobre la gravedad, lo que hicieron, qué fue lo que inventaron o hicieron. ¿Tú conoces algún otro invento de Galileo? Creo que el helicóptero, pero no el helicóptero así hecho, sino
Es que no sé, me confundo mucho con Leonardo da Vinci y Galileo. Creo que ese fue Leonardo da Vinci, pero mira, Galileo fue el primero que usó un telescopio para poder observar las fases de la luna, cómo se movían los planetas. Y pues sí, igual que Leonardo da Vinci, pues un hombre muy brillante. Y me da gusto que pues esto que les estoy explicando, pues acompañe lo que están viendo ahorita en sus clases pues, de física en la secundaria. Am, muchas gracias por participar. Igual si quieres, si tienes otra cosa que decir, no, si quieres no alces la mano, abre tu micrófono y con mucho gusto te doy la palabra. Bueno, ahora hablemos de este señor, que seguramente ya lo han de alucinar porque les hablo de él todas las clases. Él es Newton. Newton, al, al estudiar lo que dijo Galileo, se planteó la pregunta de, de por qué los objetos caen. Galileo no se preguntó eso, Galileo solo dijo, ok, los objetos caen y esto es la forma en que se comportan cuando caen. Newton, eh, también filósofo natural, se preguntó por qué lo hace. Entonces, hay una historia, un mito, que dicen que él estaba sentado bajo un árbol en su universidad y le cayó una manzana en la cabeza. Y cuando le cayó la manzana en la cabeza, él pensó que la misma fuerza que hace que los objetos caigan es la misma fuerza que hace que los planetas sigan sus órbitas. Imagínense qué padre ha de ser que te caiga una manzana en la cabeza y te llegue una idea como esta. Entonces, ahora sí, con este pequeño contexto histórico ya podemos entrar con los números que se utilizan al estudiar la caída libre. La caída libre, como les dije, es independiente de su masa. Entonces, nosotros tenemos que recordar las definiciones que vimos las clases pasadas sobre velocidad y aceleración. Con experimentos muy simples como el del huevo, que vimos al principio de la clase, podemos llegar a deducir que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos, bueno, si nosotros recordamos las fórmulas de las clases pasadas, es muy fácil obtener que si yo pongo esto, por ejemplo, me subo al primer piso de la secundaria, imagínense, y dejo caer, o al techo de la secundaria o así, y dejo caer así mi estuche de los lentes. ¡Pum! Y más o menos mido el tiempo que tarda en caer. Con este pequeño o con el huevo, por ejemplo, podemos medir con un cronómetro cuánto tiempo tarda en caer. Y podemos calcular su velocidad, igual con las fórmulas que ya les di. Y vamos a llegar a que la aceleración de la gravedad, generalmente, bueno, aquí en la Tierra es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. En caída libre, cuando nosotros queremos conocer la velocidad de un objeto mientras cae, yo les dije aquí atrás que el tiempo de la caída es independiente a su masa. Entonces, en ningún momento, en ninguna de las fórmulas vamos a ver a la masa. ¿Ok? Entonces, si queremos saber su velocidad, tenemos que conocer la aceleración de la gravedad y el tiempo que tarda en caer. Y también les dije aquí que la distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo que el objeto tarda en caer. ¿Esto qué quiere decir? Esta formulita representa en esta formulita la D representa la distancia. La G, la magnitud que les acabo de decir de la aceleración de la gravedad. Y la T es el tiempo desde el inicio de la caída hasta el tiempo final, hasta que toque el piso. Un instante antes que toque el piso. ¿Ok? Entonces, cuando yo les hable de que algo es proporcional, es que si yo hago esta igualdad, bueno, la distancia es proporcional
al tiempo al cuadrado, ¿ok? Eso es lo que quiere decir ese como texto medio rimbombante. Es esta formulita tan sencilla. Para saber la distancia que recorre un objeto en caída libre, pues basta multiplicar un medio por la magnitud de la gravedad, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Un pequeño ejemplo sobre esto, lo que les decía, desde un edificio que tiene una altura h, que en este caso la altura, podemos decir que es la distancia, nada más lo llamamos diferente, y sabemos que la pelota tardó 6 segundos en llegar al suelo. Entonces, como buenos físicos, vamos a despreciar la fricción del viento o del aire para que sea un caso ideal, para que no nos dé problemas el cálculo, y pues vamos a llegar que usando la formulita de la distancia, es un medio por 9.81 por los 6 segundos que tardó en llegar al suelo, al cuadrado, y eso nos da un valor de 176.58 metros. Esto es la altura que tenía, pues desde donde la lanzamos del edificio, ¿ok? Y como ven, no importa la masa de la pelotita, no tiene nada que ver. Ahora, yo les dije que Newton pensó que la misma fuerza que hacía que los objetos cayeran al suelo era la misma que hacía que los planetas tuvieran sus órbitas, la gravitación. Entonces, ahora les voy a platicar un poquito sobre la gravitación universal. Esta ley establece que los cuerpos que están en el espacio se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas, pero que al mismo tiempo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Yo les dije hace rato que con este texto rimbombante, que cuando algo es proporcional, por ejemplo, aquí la distancia es proporcional al tiempo al cuadrado, pues es como los vamos a poner en una igualdad, ¿no? Entonces, con la gravitación universal ocurre lo mismo. La fuerza es proporcional al producto de sus masas. Para esto necesitamos conocer, aquí sí tenemos que conocer sus masas, con la ley de gravitación. Para la caída libre no, nada de masas en caída libre. Con gravitación universal sí usamos sus masas. Entonces, la fuerza es proporcional, este simbolito aquí, que es como lo que le ponemos arriba a la ñ, significa que es proporcional. Sí, la fuerza es proporcional a la masa 1 por la masa 2, y luego les dije que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí está, inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Esta distancia, que llamamos D, es lo lejos que están sus centros de gravedad de cada cuerpo, en este caso pensando en planetas. Para hablar un poquito sobre planetas, tenemos que conocer a la constante de gravitación universal. Esta constante de gravitación universal nos va a permitir cambiar esta proporcionalidad. Yo les dije que esto significa, es proporcional a esto, y esto como está dividiendo, la D como está dividiendo es inversamente proporcional. Entonces, para convertirlo en una igualdad y decir que la fuerza es igual, vamos a ocupar la constante de gravitación universal. Ahorita no importa saber cómo se obtiene la constante de gravitación universal. Esta es una, como lo dice ahí, es una constante. Siempre vamos a utilizar ese valor, igual que la gravedad. La gravedad siempre, su aceleración siempre es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí la constante de gravitación universal siempre es 6.67 por 10 elevado a la menos 11 newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Okay? Esta notación, pues la vimos hace algunas clases, que es la notación científica. Esto significa que es un número extremadamente chiquitito, porque el exponente es negativo. Y por eso lo usamos para no escribir tantos ceros. Ahora sí, ¿cómo lo convertimos a una igualdad? Vamos a multiplicar la constante de gravitación universal por lo que dijimos que eran proporcionales
la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia al cuadrado. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se usa esto. Entonces, suponemos que hay un satélite que orbita la Tierra y este satélite tiene una masa de 150 kilogramos. Este se encuentra a una distancia de 3 por 10 a la 6 metros. Tomando en cuenta que la masa de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24 kilos y su radio es de 6.371 por 10 a la 3 metros, la fuerza es, ok, entonces usamos la gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11, con sus unidades, la masa 1, que es la masa del satélite, 150 kilos, luego la masa de la Tierra, 5.97 por 10 a la 24 kilos, imagínense, ese por 10 a la 24 significa que es un número enorme, y su distancia, que va a ser la distancia a la que se encuentra el satélite, 36 por 10 a la 6 metros, más la distancia del centro de gravedad de la Tierra, que en este caso pues es su radio, que imaginamos que, o sea, el planeta lo podemos ver como una esfera, si lo plasmamos en 2 dimensiones, si le tomáramos una foto a la Tierra, lo que veríamos es un círculo, suponiendo que aquí está el satélite, entonces aquí nos dice que la distancia es, así, distancia del satélite es esta, y la distancia del centro de gravedad de la Tierra va a ser su radio. ¿Okay? Entonces, esta va a ser la distancia total, y después de hacer las operaciones, bueno, esta operación, vamos a obtener que la fuerza es 46.07 newtons. Les recuerdo otra vez que los newtons son la unidad para la fuerza y, como ya les había mencionado, esta unidad se llama así en honor a este señor que tanto hizo por la física. A Newton. Newton, exactamente. Antes de comenzar con los ejercicios, toca las dudas. ¿Alguna duda sobre todo esto que acabo de platicarles? Sobre la pequeña historia, sobre la caída libre. No. Perfecto. Entonces vamos con unos ejercicios muy rápidos. Primero, bueno, nada más vamos a ver ejercicios de caída libre para no abrumarlos mucho con la gravitación universal. Es importante que la sepan, pero por lo que hemos platicado las clases pasadas, pues no quiero abrumarlos con tantas operaciones. Entonces vamos a ver lo que sí es importante, que es las matemáticas de la caída libre. Entonces, un paracaidista salta de un avión a una altura considerable y queremos saber, esta pregunta, ¿cuál es la distancia? Queremos saber su altura y en qué tiempo va a llegar a una velocidad de 100 metros sobre segundo. Aquí olviden este cuadrado, fue un error de dedo. Entonces, para la primera pregunta, que es ¿en qué tiempo va a llegar a 100 metros sobre segundos? Pues tenemos la formulita que les di hace rato, que para conocer la velocidad de un objeto que va en caída libre, basta con multiplicar la aceleración de la gravedad por el tiempo que está en caída libre, el tiempo desde que lo lanzamos hasta un instante antes que cae al suelo. Así una fracción 0.0001 segundos antes de que toque el suelo. Vamos a hacer un simple despeje. No sé si en clase han visto despejes, pero pues para despejar, si tenemos una ecuación y queremos nosotros conocer el tiempo, la gravedad está multiplicando al tiempo para pasar
del lado de la velocidad tiene que pasar dividiendo. Entonces, el tiempo que tardó desde que se lanzó el paracaidista hasta un instante antes de que toque el suelo, lo vamos a conocer si conocemos su velocidad y la aceleración de la gravedad. Ahora vamos a continuar. Entonces, si nosotros queremos saber que, bueno, sabemos que llegó a una velocidad de 100 metros sobre segundo, que ese dato nos lo da el problema, pues basta con dividir la velocidad entre la aceleración de la gravedad y llegamos que el tiempo que tardó desde que se lanzó hasta un instante antes de que cayó al suelo fueron 10.2 segundos. Ahora, antes de avanzar con la siguiente pregunta, ¿se acuerdan cuál es la fórmula que nos dice cómo se comporta la distancia de un objeto en caída libre? ¿Alguien me la puede decir? La distancia es igual a... Bueno, no importa, vamos a recordarlo. A ver. Gravedad. Sí, vamos a recordarla completa. Aquí está. La gravedad, como nos dijo Camila, el tiempo al cuadrado, la distancia. Recordemos que la distancia que recorre un cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo. Y nosotros en nuestro problema queremos saber la distancia y aquí nosotros ya calculamos el tiempo. Sabemos que tardó 10.2 segundos. Entonces, usamos la fórmula de la distancia en la caída libre. Sabemos que la distancia es igual a 1/2 por la aceleración de la gravedad, 9.81, por el tiempo que tardó en caer. No se les olvide que es al cuadrado. Y eso nos da que, no se nos olviden las unidades, que se lanzó el paracaidista. Acá el problema dice que desde una altura considerable, pues de 510 metros. Imagínense. Yo la verdad no me lanzaría de tanta altura. Y así es como pues calculamos la altura del paracaidista. Y bueno, ¿tienen alguna duda de cómo se resuelven estos ejercicios? No. Perfecto. ¿Alguna duda sobre la historia? ¿Sobre algo que les haya faltado? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, es tiempo de probarlos y saber qué tanta atención nos pusieron. A ver, gravedad. ¿Por qué siempre es al cuadrado? Nos dice Camila. Regresemos. El tiempo al cuadrado. ¿Por qué siempre es al cuadrado? Recordemos que cuando yo les platiqué sobre Aristóteles y Galileo lo que se dio cuenta fue de que la distancia que recorre es proporcional al cuadrado del tiempo que el objeto tarda en caer. Esto siempre es así. Él se dio cuenta a través de experimentos. Como yo les platiqué ahorita, si ustedes hacen el experimento de dejar caer un objeto y toman el tiempo de cuánto tarda en caer y son capaces de calcular pues su velocidad y todo eso con las herramientas que ya tenían de cinemática, bueno, sobre cómo se comporta la velocidad y la aceleración, su relación, van a darse cuenta de que
siempre es proporcional al cuadrado que tarda en caer. Así es la fórmula, no, y así se comportan los objetos. Siempre es al cuadrado, porque experimentalmente siempre sale así. Entonces, bueno, Miguel, vi que abriste tu... Si quieres, te complemento un poquito. Sí, Bueno, sí, haciendo un poquito de matemáticas, pues un poquito más avanzadas para ustedes, pues se da cuenta que va a ser proporcional a la forma en la que nos demos cuenta que ese tiempo al cuadrado nos va a referir a un momento en el que el sistema se comporte. O sea, es más que nada por la parte matemática, es que así surge a través de matemáticas más avanzadas, por el hecho simplemente de que derivándolas, haciendo los resultados, pues te da eso. Y una forma muy interesante de que sabemos que lo que deducimos es correcto es por la comprobación experimental. exacto, lo que les decía, si ustedes hacen el experimento del huevito y toman, imagínense que ustedes eh, pueden calcular su tiempo y saben cuánto vale la gravedad, por ejemplo. Entonces pueden calcular su velocidad y también sabiendo esta formulita, pueden darse cuenta de que si ustedes miden con una regla la distancia y saben cuánto vale la gravedad, como saben cuánto vale la gravedad, se van a dar cuenta de que si con un cronómetro toman el tiempo y se lo elevan al cuadrado, obviamente si despejan aquí el tiempo, imagínense, a ver, vamos a hacerlo para distancia es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Nosotros sabemos que la gravedad aquí en la Tierra, la aceleración es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ajá. Entonces, despejamos, este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, vamos a tener 2 por distancia. Y tenemos a la gravedad. Y la gravedad está multiplicando, pasa a dividir. Igual al tiempo al cuadrado. Entonces, ustedes van a medir con el experimento del huevito la distancia a la que cae el huevito. Y ustedes ya saben cuánto vale la aceleración de la gravedad. Y entonces, si ustedes con un cronómetro saben cuánto tiempo tardó el huevito en caer desde que está aquí, desde que lo dejan caer hasta el vaso, y lo elevan al cuadrado, se van a dar cuenta que es proporcional a esto de aquí. ¿Ok? No sé si respondió tu pregunta, Camila. Sí, gracias. Perfecto. Ahora sí, vamos con el cuestionario. Se los paso por el chat, se los pasamos por WhatsApp y nos dicen si pueden entrar. Listo, me avisan por favor si pueden entrar, si no para revisar el link. Sí pude entrar. Perfecto. Entonces ya saben, aquí como se ve aquí en este... Ay, perdón, no había visto el chat. Muchas gracias
Gabriela Brianda por contestar. Perfecto. Entonces, ya saben, aquí su nombre. Aquí pueden poner el nombre de Miguel, o el mío, o el de los dos, el que les caiga mejor. Su escuela, la secundaria en la que están ustedes, por favor, para poder saber desde dónde entran. Entonces, por ejemplo, aquí, Alejandro, mi profesor fue Miguel, yo tengo TEC. Y pues aquí empezamos con física. Tienen que elegir alguna opción. Esta pregunta no se preocupen si se las pone mal, porque tenemos que poder revisar lo que escribieron. No va a estar mal. Solo si el profesor no era de su escuela. No sé, Karina, el profesor, todos los cuestionarios No, pasados. se supone que espera, se supone que son los profesores de ¿De ellos? de la secundaria, sí, pero Ah, ok. si ya llenaron con los profesores que están aquí adentro, está bien con que tengamos la secundaria, podemos aceptar una prueba, Ya, para que no tengan que volver a llenar los el formulario. cuestionarios Sí. de las clases pasadas se llenaron con nuestros nombres, pero bueno, pues ya. Ok, bueno, está bien. Bueno, ya ni modos. Disculpa. Em, ¿Qué les estaba diciendo? Sí, hicieron apuntes. Aquí, por favor, no copien tal cual en qué se basa la caída libre. Por favor, utilicen sus propias palabras para saber que lo comprendieron. Igual aquí, la que sea pues correcta. Lo mismo con mate. Si anotaron que es un monomio, la definición que les dio Miguel, por favor, utilicen sus palabras. Ya. Si les surge una duda mientras contesten el cuestionario, por favor díganos. Y si no, nos avisan por favor cuando hayan terminado. Aquí estamos al pendiente por cualquier cosa. Obviamente cuando terminen nos platican cuántos sacaron. Y su experiencia con la clase, por favor.
Bueno, yo creo que voy a pausar la grabación aquí entonces.